Listo. No se escucha el audio del doctor Flavio. A ver, permítame tantito. Déjame ver. A ver, ahora sí. Ah, ya lo escuchamos, doctor. Correcto. Sí, gracias. Bueno, gracias. Disculpa por los minutos que han transcurrido. Procuro siempre empezar a tiempo, pero los imponderables de las cuestiones técnicas a veces no lo Se oye en permiten. eco, doctor. Vamos a iniciar. ¿Perdón? Se oye en eco el sonido, doctor. A ver, Que un se segundo. oye con eco, Alejandro. Vamos a ver. Puedo. Que se oye con eco, dice. Pero que la computadora ya. Sí, ya la cerré, la apagué incluso para evitar interferencias. Se está todo. Así parece, ¿verdad? Le prendió ya de acá, ¿verdad? Sí. A ver, ¿sí nos escuchan o no? Sí, ya se escucha bien, doctor, sin eco. ¿Ya no hay eco? No, no hay ninguno. Correcto. Gracias. Gracias. Vamos a empezar entonces un tema nuevo, el primario, sobre aspectos generales de la prueba. Y aquí nos proponen una serie de subtemas. Si puedes, Alejandro, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos varios subtemas, pero me parece que tenemos que ampliar todavía más. Aquí tenemos las grandes concentraciones, verdad y proceso judicial. Carga de la prueba sigue siendo una noción válida. Incertidumbre e hipótesis, prueba directa y prueba indirecta, hechos notorios y entre reglas y estándares. Al desglosar estos subtemas, he hecho unos agregados. Vamos a la siguiente, por favor, Alejandro. Partiendo de estos mismos temas, he propuesto estos otros. Verdad y proceso. Yo no uso la palabra judicial porque muchos tribunales, y entre ellos los tribunales electorales locales, no forman parte del Poder Judicial, pero esto no implica que dejen de ser órganos jurisdiccionales. Por tanto, hablo de verdad y proceso jurisdiccional. Aunque me parece que la palabra jurisdiccional sobra, vamos a explicar por qué. Proceso, hechos y pruebas. Todo proceso es a partir de hechos desde el punto de vista jurídico y, por supuesto, de pruebas, como vamos a estudiar en el transcurso de todo el diplomado. El proceso o todo proceso al principio genera incertidumbre dada la postulación de hipótesis de las partes que intervienen. De ahí la necesidad de prueba o de la prueba y de dilucidar cuál es el objeto de la prueba, los hechos o las afirmaciones. Y además, ¿quién debe probar? Que es el tema de carga de la prueba, aunque aquí debo adicionar otro tema, que es el derecho a la prueba o derecho a probar, y uno más, la facultad probatoria que tiene todo tribunal. La clasificación de pruebas
en pruebas directas, pruebas indirectas, los hechos para poder hacer una aclaración de a qué hechos nos estamos refiriendo cuando en el segundo renglón hemos dicho proceso, hechos y pruebas. ¿A qué hechos hacemos referencia? Vamos a la siguiente, por favor. Hechos jurídicos que no son objeto de prueba, porque tenemos enunciado en el capitulado primario hechos notorios, pero el subtema en realidad son hechos jurídicos que no son objeto de prueba, entre ellos los hechos notorios, los hechos imposibles y los hechos reconocidos. Para poder continuar con el tema entre reglas y estándares probatorios, que en realidad será solo una síntesis de todo lo que ya hayamos visto con antelación. Y yo he dejado para el final el tema carga de la prueba. ¿Sigue siendo una noción válida? Para mí, por supuesto que sí, con todo lo que veremos en los apartados anteriores. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Proceso. Acuérdense que ayer, vamos a la siguiente de una vez, ayer hablábamos de proceso, la definición que yo propongo, espero que la recuerden, y un tema que me parece importante señalar que proceso es sinónimo de juicio, de causa y de pleito. Aunque en el derecho mexicano normalmente no usamos la palabra pleito para referirnos al proceso, pero sí utilizamos como términos sinónimos juicio y proceso. En la materia procesal penal se usa la palabra causa. Normalmente no se usa la palabra juicio y tampoco proceso. Sí, en el derecho mexicano, causa, juicio y proceso son términos sinónimos y reitero, la palabra causa utilizada fundamentalmente en el ámbito del derecho procesal penal, las otras palabras en las demás o en las restantes ramas del derecho procesal. Vamos a la siguiente, por favor. Este concepto ya lo veíamos ayer. Proceso jurisdiccional. He dejado, por la aclaración que les he mencionado, entre paréntesis, la palabra jurisdiccional. Para mí sale sobrando. Con decir proceso ya lo dijimos todo. Proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación sustancial, ya sea sustantiva o procesal, y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver mediante la aplicación del derecho un conflicto de intereses de trascendencia jurídica, calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Y luego vimos también el concepto breve. Vamos a la siguiente, por favor, Alejandro. El concepto breve que contiene todo lo que hemos visto en el concepto amplio. No es un concepto restringido, sino breve, porque el contenido es el mismo. Proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, las partes y los terceros para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. Esto ya lo vimos ayer, lo expusimos ayer, incluso les di mi concepto integrador del derecho, de tal manera que cuando usemos la palabra derecho, en mi opinión, en mi concepto, ya sabemos que nos estamos refiriendo a un todo en cuyo centro están los sujetos de derecho, con o sin personalidad, rodeados de su patrimonio, que es el universo de derechos subjetivos y deberes jurídicos,
todos emanados de las normas jurídicas que están en las leyes, en los usos, la costumbre, la jurisprudencia y también dijimos en los tratados internacionales. Para nosotros, los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. En los principios generales del derecho, que para mí son también normas jurídicas, aunque de un alto contenido axiológico, que no siempre están escritas en la ley, sino que se pueden deducir o se deben deducir, aunque el hecho de que estén escritas no los desnaturaliza. Y citábamos ayer como un ejemplo el artículo 18 del Código Federal, del Código Civil Federal, conforme al cual ningún tribunal puede dejar de resolver una controversia ni a pretexto de inexistencia, insuficiencia o falta de claridad de la ley. Y decíamos, en su caso, el tribunal debe crear la ley para resolver el caso concreto. Eso se denomina integración de la ley. Si la norma es incompleta, la debe completar el tribunal y lo mismo sigue en la función integradora. Si la norma no es clara, el tribunal la debe interpretar. Estamos ante la función interpretadora de la norma. Y si fuera el caso de una norma oscura, lo mismo tenemos que interpretar, pero aun cuando la norma sea clara, para mí el tribunal siempre hace labor de interpretación. Había aforismos, se siguen repitiendo muchas veces, por ejemplo, in claris non interpretatio, en donde la norma es clara, no requiere interpretación. Para mí no es verdad. Siempre tenemos que interpretar la norma jurídica, sobre todo porque la norma jurídica, como decía don Luis Recasén Siches, no es más que vida humana llevada al texto legal. En estas circunstancias, como la vida humana cambia, la norma que fue escrita hace tiempo, aun cuando aparentemente sea clara, necesita interpretación. O bien, muchas veces las palabras, hablaba yo hace unos minutos del Código Civil Federal, que rige en toda la República. Muchas veces una palabra en el norte no significa lo mismo que en el sur, o en el poniente no significa lo mismo que en el oriente, de tal manera que tenemos que interpretar las normas jurídicas siempre. Siempre la norma es motivo de interpretación. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí una cita de la obra Sistema de Derecho Procesal Civil de Francisco Carneluti, que la tomo como apoyo doctrinario a mi posición de no tener que hablar necesariamente de proceso jurisdiccional, sino únicamente de proceso. Nos dice Carneluti, en el lenguaje jurídico llamamos proceso por antonomasia a la serie de actos que se realizan para la composición del litigio. Y si no fuese una tautología, diría que se llama únicamente proceso al proceso judicial. Si la tautología está en proceso judicial, ¿por qué? Porque no hay más proceso que dentro del ámbito del derecho procesal, que yo no denomino judicial, ya aclaré por qué, sino jurisdiccional. No hay más proceso que el proceso jurisdiccional. Por tanto, la calificación jurisdiccional sale sobrando. En el lenguaje jurídico llamamos proceso para antonomasia a la serie de actos que se realizan para la composición del litigio. Componer el litigio significa resolverlo. Resolver o componer la situación anómala que surgió por la controversia de intereses jurídicos que se ha llevado al tribunal
y que se denomina litigio. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alejandro. Vamos al tema proceso, hechos y pruebas. No hay proceso en donde no existan hechos. Hechos controvertidos, por supuesto. Y no podemos tener el proceso por concluido si no hay pruebas, a menos de que se trate de un juicio de estricto derecho, de un juicio en donde lo único que se controvierta sea el entendimiento de una situación jurídica que quizá cause polémica. Vamos a tratar de ejemplificar en unos momentos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Para poder hablar de proceso, de hechos y de pruebas, he recurrido a las normas procesales. Y cito, en primer lugar, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque tiene una disposición que para mí es universal en el derecho procesal mexicano y seguramente en el derecho procesal de otras partes del mundo. Vean el acápite del artículo 255. Toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda. En otras palabras, todo proceso, todo juicio, toda causa, todo pleito empieza con demanda. Sí, o quitemos muchas palabras para decir únicamente, todo juicio empieza con demanda. Juicio que puede ser principal o incidental. Siempre necesitaremos una demanda para poder iniciar el proceso. De todos los requisitos que se deben satisfacer para efectos de nuestro diplomado, solo he tomado estas dos, las fracciones 4 y 5. Porque en la demanda debemos de decir con toda precisión qué es lo que se reclama, qué es lo que pide el actor al tribunal, el objeto u objetos que se reclamen, con sus accesorios, todo lo que se reclama, todo lo que se pide, es decir, la pretensión. ¿Qué es lo que pretende la parte actora al presentar una demanda y promover un juicio? Y vean a continuación cómo el legislador nos exige narración de hechos. En la fracción quinta se establece que se expresarán en la demanda los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Asimismo, deben numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión. Sin narración clara y sucinta de los hechos debidamente relacionados o separados por una numeración que nos exige el legislador. La narración de los hechos son los que motivan la controversia. Pero desde la demanda nos piden señalar con qué vamos a probar los hechos que estamos narrando. ¿Con qué pruebas? Y aquí nos adelantan pruebas documentales, públicas o privadas. Se deben desde ese momento anunciar o precisar esas pruebas. Y además, vincularlas con los hechos narrados. La prueba que se anuncia, con qué hecho narrado tiene vinculación. Pero además, el actor tiene a su disposición esas pruebas o no las tiene. Y en su caso, ¿por qué no las tiene?
En su caso, ¿en dónde están? Y si dice en dónde están y quién las tiene, también debe decir si ha solicitado que se le expidan copias o que se mande el original al tribunal competente. Y en cuanto a los testigos, desde el momento de la demanda se debe señalar el nombre de los testigos. ¿Cuáles testigos? Los testigos presenciales. Se prioriza, por supuesto, el testimonio presencial frente o ante el testimonio de oídas. No es lo mismo que un sujeto de derecho haya visto, oído, presenciado lo que sucedió, a que únicamente le hayan platicado y por tanto esté enterado de lo que sucedió. Estos son requisitos de la demanda. Desde la demanda debemos ya tener la relación, hechos, pretensión, derecho y pruebas, que es lo que teníamos anunciado al principio de esta presentación, tanto en la carátula como en la primera diapositiva, en donde separamos los temas a analizar. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Cuando haya intervenciones, con toda libertad, intervengan, pregunten. Voy a tratar de ser rápido porque preparé un material sumamente amplio. No creo que lo alcancemos a ver, pero vamos a tratar de ponerlo a su disposición. En el mismo Código Procesal Civil local, el artículo 260, ya no con relación al actor, sino ahora con el demandado. El demandado, establece el artículo 260, formulará la contestación a la demanda en los siguientes términos. Fracción tercera, se referirá a cada uno de los hechos en que el actor funda o fundó su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Veamos cómo el demandado en este tema tiene el mismo deber, la misma carga procesal que el actor: narrar hechos, señalar pruebas documentales vinculadas con los hechos controvertidos y mencionar los nombres y apellidos de los testigos presenciales de los hechos. Con una precisión, el demandado se debe referir en su contestación de demanda a cada uno de los hechos narrados por el actor. Aquí no se nos requiere más datos, más circunstancias. Sin embargo, vamos a ver en otra ley cómo esta referencia del demandado debe ser de manera precisa y clara con los hechos, para negarlos, aceptarlos o bien narrar de qué manera ocurrieron si considera que no ocurrieron como dice el actor. El hecho de no referirse de manera precisa, clara, directa a cada uno de los hechos narrados tiene sanción. Se considera que el demandado confiesa los hechos a los cuales no hizo referencia. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. El artículo 266, mismo código. Si en el escrito de contestación el demandado no se refiere a cada uno de los hechos aludidos por el actor, confesándolos o negándolos y expresando los que ignore por no ser propios, se tendrán por fictamente confesados. Y esta confesión ficta
se podrá tomar en consideración en cualquier estado del juicio y aún en la sentencia definitiva. Cuando los hechos que se contesten hayan sido conocidos por algún testigo, se deberá mencionar su nombre y apellidos. Vean la sanción que corresponde a no referirse a uno de los hechos narrados por el actor. Si no lo confiesa, no lo niega o no nos dice cómo sucedió, guarda silencio. Este silencio se tiene como confesión ficta. Y aunque la redacción no es muy afortunada, en el sentido de que la confesión ficta se tomará en consideración en cualquier estado del juicio, en realidad, a donde trasciende esta confesión ficta es a la sentencia. Porque si se tiene por confesado el hecho, pues se debe tomar en consideración al dictar la sentencia de fondo en ese caso particular. Salvo que en la etapa probatoria la parte demandada ofrezca y aporte otras pruebas que desvirtúen esta confesión ficta. Pero la sanción puede ser grave. Incluso puede perder el caso por confesión ficta, si así lo considera, si el tribunal considera determinante ese hecho no contestado, ese hecho respecto del cual se guardó silencio. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el artículo, seguimos en la lectura del artículo 266. De igual manera, quien conteste deberá precisar los documentos relacionados en cada hecho y adjuntarlos precisamente con su contestación, salvo los casos excepcionales a que se refieren los artículos 96, 97, en fin, no vamos a entrar a las excepciones. Lo que nos interesa es esta carga de aportar los documentos anexos al escrito de contestación de demanda. Y la reiteración, se tendrán por confesados los hechos sobre los que se guardó silencio o que se evadió la contestación, exceptuando lo previsto en la parte final del artículo 271. Tampoco nos ocuparemos de este tema, que es, si no mal recuerdo, en materia familiar. Vamos a la siguiente diapositiva, Alejandro. El Código Federal de Procedimientos Civiles, lo omito, es más o menos lo mismo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Es el artículo 322, pero la disposición es similar a lo que habíamos leído en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. El artículo 323, solo por algunas particularidades. Con la demanda debe presentar el actor los documentos en que funde la acción. Si no los tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales para que a su costa se mande expedir copia de ellos en la forma que prevenga la ley antes de admitirse la demanda. Se entiende que el actor tiene a su disposición los documentos siempre que legalmente pueda pedir copia autorizada de los originales. ¿Se acuerdan? Ya había dicho que cuando no tenga las pruebas documentales, sí tiene el deber de señalar en dónde están, quién los tiene y en su caso que ha solicitado la expedición de copias o la remisión del original al tribunal competente. Si solicitó copias y no le han sido otorgadas, puede el tribunal competente ordenar que le expidan esas copias o que se remitan directamente al Tribunal del Conocimiento, con independencia de que la expedición de las copias sea gratuita o a costa del peticionario, en este caso a costa del actor. Si tiene que pagar derechos por la expedición de las copias, tendrá que hacer el pago correspondiente.
Si el actor no pudiese presentar los documentos en que funde su acción por las causas previstas en el artículo 213, antes de admitirse la demanda se le recibirá información testimonial u otra prueba bastante para acreditar los hechos por virtud de los cuales no puede presentar los documentos. Y cuando esta prueba no sea posible, declarará bajo protesta de decir verdad la causa por la que no puede presentarlos, para que el tribunal pueda requerirlos en su caso. Esto no está aquí señalado, pero ese es el efecto. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. El 329 tiene una aclaración respecto de los hechos narrados en la demanda. Artículo 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones. Claro, la redacción no es la mejor, porque aquí en la primera parte, a lo que se refiere el legislador es a la pretensión del actor. Si el demandado acepta, confiesa lo que pretende su demandante, realmente se está allanando. Si reconocer que el demandante tiene razón es allanarse a la demanda. Si no confiesa, si no se allana a la demanda, si opone resistencia, como dice Carneluti, expresa excepciones. La excepción en términos generales es el derecho a la defensa en contra del actor. En singular, excepción, derecho humano a la defensa, procesal por supuesto, en contra del actor. Excepciones son las razones específicas particulares que señala la ley procesal aplicable al caso concreto para decir con qué se puede oponer el demandado a las pretensiones o a la pretensión del actor. Un ejemplo, excepción de incompetencia. Tribunal, tú no eres competente para conocer de este caso. El competente, pues le puede decir quién es el competente o simple y sencillamente oponer la excepción de competencia, decir por qué no es competente y dejar que el tribunal que conoce del caso pueda determinar si es o no competente. Otra excepción, falta de personería del actor, del promovente. Quien comparece en representación de otro debe acreditar que tiene la calidad de representante, a menos de que sea un gestor de negocios en los procesos donde se acepte la gestión de negocios. El gestor de negocios tendrá que decir que no es representante voluntario, no es representante legal, ni es el dueño del asunto, ni tiene el deber de defenderlo, pero que por solidaridad con el titular del derecho se presenta a promover el juicio en calidad de gestor de negocios. Hay procesos, como es el proceso administrativo federal, en donde está prohibida la gestión de negocios. En materia civil o familiar, normalmente se acepta. Habrá que revisar la legislación de cada caso para saber si se puede o no actuar como gestor de negocios. Salvo esta excepción, el que actúa a nombre de otro siempre debe acreditar su calidad de representante. Bien, decía, una excepción, falta de personería. Quien promueve a nombre de otro no acredita con qué calidad está compareciendo a nombre de otro. Y es una excepción que suspende la prosecución del juicio hasta que se acredite esa personería. En fin, dejo esta parte solo ejemplificativa del singular y el plural, excepción, excepciones. Singular, derecho a la defensa procesal.
plural, los medios o las causas específicas de defensa que puede invocar el demandado en contra del actor. Y vean esta parte interesante que no tenemos en la otra ley procesal. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos o expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Sí tiene 4 posibilidades el demandado con relación a los hechos narrados en la demanda. 1, reconocerlos, confesarlos, aceptarlos. 2, negarlos. 3, decir que los ignora porque no son hechos propios, no son hechos en los que él haya participado. Y 4, decir es verdad, pero no pasó así. Sucedió de esta otra manera y dará su versión sobre los mismos hechos. Lo que no puede hacer es dejar de referirse a los hechos narrados en la demanda. Se tendrán por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente controversia, sin admitirse de prueba en contrario. Vean aquí cómo si acepta hechos que le son imputados directamente, los tendrá el tribunal por confesados sin que pueda posteriormente el demandado admitir prueba, ofrecer y aportar prueba para demostrar lo contrario. Un tema sumamente complejo, y acuérdense que en materia electoral es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien, la confesión de los hechos no entraña la confesión del derecho. Si una cosa es decir, sí, los hechos pasaron de la manera como narra el actor, y otra cosa es decir, al actor le asiste el derecho, tiene razón, y por tanto, tribunal, condéname. No, los hechos pasaron así, pero el derecho aplicable al caso concreto me beneficia, no es como dice el actor, sino de esta otra manera. Puede ser, para ejemplificar un poco más concreto. Les pongo el caso de un abogado que presta servicios profesionales a su cliente, deja de prestarlos, invento, el día de hoy, se obtiene sentencia favorable, el cliente le dice, gracias abogado, es usted extraordinario, que Dios se lo pague. No tengo dinero para pagarle. Y pasa el tiempo. Y 3 o 4 años después, el abogado, pensando que ya tiene una buena cantidad de intereses generados por lo que no le fue pagado, demanda en juicio el pago de los honorarios que no le pagó oportunamente el cliente. Y el demandado, el cliente demandado, puede comparecer a juicio y decir, es cierto todo lo que dice el actor. Es más, le reitero mi agradecimiento. Sus servicios profesionales fueron extraordinarios. Obtuvimos sentencia favorable como él ha narrado y efectivamente no le pagué. Y le dije que Dios se lo pague y hoy le repito también, respetando la laicidad que debe tener el tribunal, pero es mi contestación de demanda, señor juez, que Dios se lo pague al abogado, yo no. Opongo la excepción de prescripción. Él tenía 2 años para demandarme coactivamente el pago de lo debido y resulta que han pasado 4 años, ha operado la prescripción, pues nuevamente gracias, me opongo a pagar. Y el Código Civil Federal establece
esta causal que muchos profesores en las escuelas y facultades de Derecho enseñan como causal de extinción de obligaciones. Es una mentira. La prescripción no extingue la obligación o no extingue la deuda. El acreedor sigue siendo acreedor y el deudor sigue siendo deudor. Lo único que ha hecho el legislador es darle al deudor la excepción de prescripción. Si opone la excepción de prescripción, para poder demandar el pago de honorarios se tienen 2 años a partir de la fecha en que concluye la prestación del servicio. Está por los artículos 1135, no tengo en mente el dato exacto, pero por ahí lo encontrarán en Código Civil Federal. ¿Sí? Demandó después de tiempo. El deudor tiene derecho a oponer la excepción de prescripción. Y el tribunal tiene el deber de resolver de esa manera. La excepción es fundada, por tanto, se absuelve al demandado. Sin embargo, el demandado puede querer jugar con el abogado y después de obtener sentencia favorable, le dice al abogado, aquí está lo que te debo. Bien pagado. Más tarde alguien le aconseja, oye, ¿por qué le pagaste? Si la deuda es prescrita y la sentencia es favorable. Dile que te devuelva lo que le pagaste indebidamente. Y como al cliente le gusta andar en tribunales, pues vuelve a demandar y le dice al abogado, devuélveme lo que te pagué indebidamente. Y el abogado le opone la excepción de falta de acción, como se establece en el Código Procesal, está mal dicho. Falta de acción. ¿Por qué? Porque el que paga una deuda prescrita de acuerdo al Código Civil Federal, paga bien. El que recibe lo pagado en concepto de deuda prescrita recibe bien y tiene derecho a retener lo que recibió. En fin, esto solo para hablar de excepciones, que no nos toca tampoco de manera amplia, pero vean cómo los temas se van concatenando unos con los otros. Dejaré este tema, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Vamos a nuestra legislación. He puesto en primer término la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que en realidad no cambia nada respecto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que data de 1996 y que fue abrogada por esta Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de este año. Sin embargo, en la controversia constitucional que se sigue ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se decretó la suspensión de la vigencia de esta ley y se ordenó la aplicación de la abrogada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Para evitarnos complicaciones académicas, por lo pronto, traigo la cita de las dos disposiciones, que en realidad no ha cambiado en nada, un poquito en la redacción, pero es lo mismo. Los medios de impugnación deben presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable de la resolución o acto impugnado y debe cumplir con los requisitos siguientes. Y esto es lo mismo que ya veíamos en el código o en los códigos procesales local del Distrito Federal y Código Procesal Federal, ambos en materia civil. Vean cómo el artículo 9, párrafo 1, inciso E, de la Ley Procesal Electoral nueva, establece como requisito mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause la resolución o acto impugnado y los preceptos presuntamente violados. Lo mismo que ya habíamos dicho con las leyes anteriores. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro.
Inciso F del mismo párrafo 1, artículo 9. Ofrecer y aportar pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley. Mencionar en su caso las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos y las que deban requerirse cuando quien promueva justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le hubieran sido entregadas. Lo mismo que hemos visto en nuestros preceptos anteriores. En toda demanda se deben narrar hechos. De la narración de hechos clara y sucinta se deben ofrecer pruebas. Las pruebas se deben relacionar con los hechos, es decir, con qué prueba compruebo, demuestro lo que dije en el hecho 1, en el 2, 3, 4, etcétera. Todas las pruebas deben estar vinculadas a los hechos. Cuando no se tenga disposición de las pruebas, pedirle al tribunal que las requiera a quien las tenga. Nada más que en nuestra materia es necesario acreditar que se solicitaron oportunamente esas pruebas. No se solicita oportunamente cuando media hora antes de presentar la demanda se presenta la solicitud de expedición de copias. No, la solicitud de expedición de copias debe ser oportuna, debe ser en el momento oportuno. Debemos preconstituir la prueba, sobre todo en la materia electoral, en la que los plazos son brevísimos. Y este párrafo 2, al que ya habíamos hecho referencia, sin mencionar un artículo específico. Párrafo 2 del artículo 9 de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F del párrafo anterior. Si el conflicto es de estricto derecho, no requiere de pruebas, porque el tribunal conoce el derecho y tiene que resolver a favor de quien le asista a la razón. En época de pandemia, se llevó a cabo la elección en el estado de Hidalgo y también la elección federal de 2021. Iba a decir de las locales de Hidalgo y Coahuila, pero me quedo con la elección federal de 2021. El Instituto Nacional Electoral convocó a ciudadanas y ciudadanos que quisieran actuar como capacitadores electorales a participar en el procedimiento de selección y estableció la necesidad de ser ciudadanos con credencial para votar, tener puesto mínimo 18 años de edad y máximo 60 años de edad. Un ciudadano se presentó y dijo, tengo 61 años de edad y quiero participar. Y le dijeron, no. El ciudadano demandó ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral confirmó la negativa. No hubo necesidad de pruebas en ese caso. ¿A qué obedeció la negativa del instituto? A la determinación del Consejo General de Salud de que los mayores de 60 años de edad estaban en una situación de vulnerabilidad más fuerte que los que no estaban en la tercera edad, por razones científicas que se hayan dado. El tema no era si le podía afectar o no al ciudadano de 61 años de edad, sino la antijuridicidad o inconstitucionalidad del acuerdo que excluyó a los mayores de 60 años. Si no había necesidad de pruebas, simplemente el acuerdo está bien o está mal jurídicamente.
y de acuerdo a las determinaciones asumidas por el Consejo General de Salud, los mayores de 60 años eran susceptibles de un contagio y de un contagio sumamente peligroso, de tal manera que siendo servidores públicos no deberían de concurrir a las oficinas de su adscripción, sino hacer trabajo desde casa. Esto se aplicó al aspirante a capacitador electoral que tenía que comparecer a reuniones de capacitación y después, una vez siendo capacitador, tenía que capacitar a otros, sí, de tal manera que su salud pudiera estar en riesgo. Todo de acuerdo a la norma. Sí, no había necesidad de pruebas, simplemente está bien o está mal el acuerdo. Sí, hay casos que son quizá excepcionales, pero que efectivamente pueden no requerir pruebas. Vamos a la diapositiva siguiente. Vamos a la siguiente, Alejandro. Gracias. Esta es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Contiene casi lo mismo, salvo una referencia al artículo 43, que no es el caso todavía de entrar a ese tema porque se trata del deber jurídico de presentar la demanda ante la responsable y una situación excepcional es la prevista en el artículo 43 de la misma Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. En materia de apelación, omitimos este dato. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. La misma disposición. Así que no hay nada más que adicionar. Los preceptos de una y otra ley tienen el mismo contenido, salvo alguna diferencia que no trasciende para nuestra materia y por tanto omitimos su lectura. Vamos a la diapositiva siguiente. Hasta esta parte, para no empezar todavía el otro tema. Hasta esta parte, ¿alguna pregunta, comentario, observación que quieran hacer? ¿No? ¿Voy demasiado rápido? ¿Está demasiado oscuro? ¿O es suficientemente claro que no hay preguntas? Está todo claro, doctor. Gracias, Yael, qué amable. Bueno, vamos, otro de los subtemas, incertidumbre e hipótesis. Creo que con todo lo que hemos planteado, ya sabemos en dónde está la incertidumbre y en dónde están las hipótesis. ¿Alguien me puede decir en dónde están las hipótesis y en dónde la incertidumbre? Hasta lo que llevamos platicado. Adelante, Yael. Sí, doctor, gracias. Me parece que la incertidumbre estaría en los hechos que no estén probados. ¿Y quién estará en situación de incertidumbre? El juez en relación con los hechos narrados por las partes. Correcto, Yael. Perdón que te haya hecho la pregunta adicional. ¿Y las hipótesis en dónde estarán? Pregunta para todos. Los 12 o 13 que estén del otro lado. Las hipótesis, es la narración de los hechos que hacen las partes, doctor, me parece. Perdón, Yael. Muy bien. A la próxima te vamos a pasar de este lado para que tú des la exposición. Efectivamente, con todo lo que hemos visto demanda y contestación de demanda. En la demanda, la narración de hechos y la pretensión del actor.
en la contestación de demanda, narración de hechos, confesándolos, diciendo efectivamente así pasó, negándolos, diciendo esto no pasó, o bien narrando cómo pasaron. Sí, una narrativa distinta. Sí ocurrieron los hechos, pero no de esa manera, sino de esta otra. De tal manera que tanto actor, gracias, qué amable, gracias, actor como demandado formulan su hipótesis. El actor con su pretensión, el demandado con su excepción, con su resistencia, con su oposición. Y al que tenemos en situación de incertidumbres al tribunal, ¿a quién de los dos le asiste la razón? Cuando son dos, pero pueden ser cuatro, como en el caso nuestro. Tenemos actor, tenemos responsable o demandada, tenemos tercero interesado y tenemos coadyuvante. Y cada uno puede narrar los hechos de manera distinta. El tercero interesado tiene derecho a presentar pruebas. Por eso también el tema de carga de la prueba. No siempre es carga de la prueba, es derecho a probar. Y el coadyuvante también tiene derecho a probar. ¿Quiénes tienen la carga de la prueba? En principio, actor y demandado. Tercero interesado y coadyuvante, más que carga de la prueba, tienen derecho a probar. Y el tribunal tiene facultades en materia probatoria. Puede ordenar el desahogo de diligencias probatorias o de perfeccionamiento de las pruebas. De tal manera que aquella pregunta que teníamos al principio, ¿sigue siendo una noción útil la carga de la prueba? Por supuesto que sí, pero ya no está solita. Ya la carga de la prueba coexiste con el derecho a la prueba y con las facultades probatorias del tribunal. Vamos más adelante a hacer alguna referencia sobre este tema. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. He querido presentar en esta diapositiva todo el contexto del derecho probatorio que nos interesa. Y le he puesto como subtítulo Hechos, verdad, proceso y tribunal. Litigio. Ya vimos lo que es el litigio. Controversia de intereses de trascendencia jurídica caracterizada o calificada por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra. Esto es el litigio, controversia de intereses jurídicos del que conoce o de la que conoce un tribunal. Siempre con sustento en hechos. Hechos narrados por el actor, hechos narrados por la parte demandada o responsable. Y en nuestro caso, en la materia electoral, también hechos narrados por el tercero interesado o por el coadyuvante. Y siempre veíamos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de la nueva Ley de los Medios de Impugnación. Le quitaron el sistema quizá por un pudor, por un grado de vergüenza, porque está hecha de manera asistemática. Es una ley hecha sin técnica legislativa. Pero bueno, esto entre paréntesis. La nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, en el mismo artículo, en el mismo párrafo, en el mismo inciso, nos exige no solo la narración de hechos, sino también la expresión de conceptos de agravio. Aunque no se utiliza en la ley la expresión conceptos de agravio, sino solo la palabra agravios. Agravio y concepto de agravio no es lo mismo. El agravio es la lesión que sufre un sujeto de derecho en sus derechos o en sus deberes.
En cambio, el concepto de agravio es la argumentación jurídica, es el razonamiento que hace el actor o la responsable para sustentar su pretensión el actor, su defensa el responsable. Si la argumentación jurídica, que si vamos al extremo técnico en que habíamos caído en años anteriores siguiendo la jurisprudencia de la Corte, en el concepto de agravio se tiene que señalar el precepto mal aplicado o no aplicado, más el precepto que se debe aplicar y hacer el razonamiento jurídico por qué consideramos que en el caso concreto no se aplicó la norma aplicable o se aplicó indebidamente. Y todo esto lo exigíamos fundamentalmente en el recurso de reconsideración que surgió en 1993 o se instituyó, por mejor decir, en 1993, cuando se deroga la institución de colegios electorales en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Colegios que tenían, entre otras facultades, la de revisar las sentencias dictadas en 1991 1988 por el Tribunal de lo Contencioso Electoral y en 1991 por las salas regionales del Tribunal Federal Electoral. Tenían la facultad de revisar, pero también la facultad de modificar las sentencias e incluso de revocarlas. Eran, por definición constitucional, los colegios electorales la última instancia en la calificación de las elecciones de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa. Al derogarse la institución de colegios electorales, se crea la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, competente para conocer única y exclusivamente del recurso de reconsideración, instituido por reforma constitucional de 1993. Y era un recurso, decíamos, de estricto derecho, riguroso. No se podían ofrecer más pruebas que las que ya existían con antelación en el correspondiente recurso de inconformidad. No era juicio, sino recurso de inconformidad. Y solo se podía hacer argumentación jurídica para controvertir la sentencia de la sala regional dictada en el fondo del juicio del recurso de inconformidad. Así que decíamos, era un recurso de estricto derecho, en donde se tenían que exponer con toda claridad, con contundencia, los razonamientos jurídicos para desvirtuar la juridicidad de la sentencia. Ahora ya no, aunque la suplencia de la deficiente expresión de conceptos de agravio no abarca todos los medios de impugnación, en la práctica se ha hecho aplicable esta institución a todos los medios de impugnación, incluida la reconsideración y el juicio de revisión constitucional electoral. Bien, en la demanda y en la contestación de demanda, insisto, debemos de narrar hechos de manera clara, sucinta, y en la contestación de demanda se debe de hacer referencia a cada uno de los hechos expresados por el actor en su demanda. En nuestra materia no es tan estricta. En la materia electoral no existe norma jurídica que establezca este requisito para el informe circunstanciado, que además no se denomina contestación de demanda, aunque el demandado sea un partido político, una coalición o una agrupación política nacional.
En el informe circunstanciado se establecen requisitos mínimos, nunca los requisitos que los códigos procesales que hemos citado en vía de ejemplo establecen para la contestación de demanda. Sin embargo, están las hipótesis tanto del actor como de la responsable. La actividad fundamental de la responsable en la práctica es la emisión del acto, resolución o procedimiento impugnado. Ahí es en donde debe tener mucho cuidado de motivar y fundamentar adecuadamente su acto, su actuación, sea acto jurídico, sea resolución o sea procedimiento. Incluso tenemos una tesis, para mí, equivocada, en donde sustentamos la idea de que la litis en la materia electoral se forma con la demanda y la resolución impugnada. No, la litis, el litigio, se da entre actor y demandado o responsable. Por tanto, la litis se debe integrar con la contestación de demanda que se oponga a la pretensión del actor. Si no, no hay litigio. Hemos visto también en nuestra materia algunos casos en donde la responsable dice tiene razón el actor. Por tanto, procede tribunal que dicte sentencia condenatoria. Esto sobre todo en juicios para la protección de derechos político-electorales del ciudadano relativos a expedición de credencial para votar y de inclusión o exclusión de la lista nominal de electores. Sí, pero aquí están las hipótesis de las partes. La incertidumbre del tribunal. No sabe el tribunal en el primer momento a quién le asiste la razón. Necesita el tribunal recurrir a las pruebas, ya sea como carga, ya sea como derecho o bien como facultad del propio tribunal. Si carga probatoria, derecho a probar y facultades probatorias extraordinarias. Para ordenar el desahogo de una diligencia probatoria o el perfeccionamiento de una prueba. ¿Para qué? ¿Para qué será todo esto? Decimos, para generar convicción en el juzgador, para generar convicción en el tribunal. ¿Sobre qué? Sobre la verdad de los hechos controvertidos. Para eso nos sirve la prueba, para poder buscar y encontrar la verdad, para, al encontrar esta verdad, generar la convicción del tribunal de a quién le asiste la razón, a favor de quién debe dictar la sentencia respectiva, que garantizará certeza en la convivencia social. Y no solo certeza, sino seguridad jurídica. Y al final de cuentas, paz social. En donde no hay controversias, hay paz. Y sobre todo en nuestra materia, en que la controversia normalmente no es de un ciudadano con una autoridad, sino que de organizaciones de ciudadanos en contra de los órganos de autoridad o ciudadanos en contra de su partido o incluso grupos de ciudadanos contra la actuación del partido político al cual pertenece. Si este tema de la prueba, podrán advertir, es de una gran trascendencia para, en el caso de conflicto de intereses jurídicos entre actor y demandado, buscar, tratar de alcanzar la verdad de los hechos para poder resolver esa controversia.
¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿Algún comentario u observación? Ninguna, doctor. Gracias. Y a él espero que seas la voz de tus compañeros. Te he visto muy atento, me da mucho gusto, a los demás también, pero me gustaría que participaran, que dijeran algo, si es que hay algo que decir. Los temas son complejos, no son fáciles, es una síntesis de mucho que se tendría que decir para poder abarcar en estas horas todos los temas que están programados. Bien, vamos a la siguiente, por favor, Alejandro. Mucho de lo que hemos dicho hasta esta parte vamos a encontrar sintetizado en esta cita que hago de la obra de Michele Tarufo, su libro La Prueba, traducida por Laura Manríquez y Jordi Ferrer, dos extraordinarios tratadistas del derecho probatorio. Me parece que los dos son españoles, Jordi sí, Laura me parece que también. Son extraordinarios e innovadores en esta materia, aunque no comparta todas las ideas de Jordi en muchos aspectos. Pero, por supuesto, son obras muy, muy interesantes. Y la de Michele Tarufo, por supuesto que también. Michele Tarufo nos dice en el rubro prueba y verdad en el proceso civil, bajo el apartado función de los medios de prueba. ¿Y para qué son las pruebas? Nos dice medio de prueba es cualquier elemento que pueda ser usado para establecer la verdad acerca de los hechos de la causa. Sí, acuérdense que les decía, causa es sinónimo de proceso, sinónimo de litigio, sinónimo de pleito. La palabra pleito se utiliza más en el derecho procesal español. Aquí estamos hablando del medio de prueba. Claro, si leemos a Santiago Sentís Melendo, no nos va a hablar de medios, sino de medios de prueba. Y lo mismo aquí el singular y el plural nos van a dar connotaciones totalmente distintas. Para Santiago Sentís Melendo, medios de prueba son los procedimientos para llevar la prueba a el proceso, al juicio. En cambio, la mayoría de los autores utiliza la expresión medio de prueba como sinónimo de elemento de prueba, como expresión de sujeto o cosa que va a servir para poder probar. Y la palabra prueba tiene también muchísimas connotaciones. Espero que tengamos oportunidad de verla y si no, en el transcurso del diplomado, en algún otro módulo, veremos esta conceptualización de la palabra prueba. Por lo pronto nos quedamos con lo que dice Michele Tarufo. Medio de prueba, cualquier elemento que pueda ser usado para establecer la verdad acerca de los hechos de la causa. La prueba, como un recurso cuyo objetivo es alcanzar la verdad acerca de los hechos litigiosos. Sí, ¿para qué es la prueba? Para obtener, para alcanzar, para descubrir la verdad. ¿La verdad de qué? De los hechos litigiosos, de los hechos controvertidos, de los hechos en los que no están de acuerdo actor y demandado. Las pruebas son para dilucidar la verdad, para saber cómo acontecieron esos hechos. Hay una concepción generalizada, nos dice Michele Tarufo, según la cual los elementos de prueba constituyen un medio para establecer la verdad de los hechos objeto del litigio. Vean cómo aquí Tarufo sustituyó la palabra medio por elemento.
Sí, medios de prueba y elementos de prueba para la mayoría de los autores son expresiones sinónimas. Constituyen un medio, una vía, una posibilidad para establecer la verdad de los hechos, objeto de litigio, ya lo habíamos dicho en los párrafos anteriores, para poder establecer la verdad de los hechos controvertidos. Esto lo encontramos, son transcripciones. No he usado comillas en la transcripción, pero son transcripción de renglones que están en las páginas 15, 16 y 17 de esta obra. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Objeto de prueba. Habíamos visto en la diapositiva anterior el objeto, fin u objetivo de la prueba. Sí, el hecho de usar el artículo o de no usarlo nos da ideas distintas del tema. Aquí, objeto de prueba, es decir, ¿qué se va a probar? Cuando Eduardo Couture, en su libro Fundamentos de Derecho Procesal Civil, explica el tema de la prueba, formula 5 preguntas. Y entre estas preguntas, una es ¿qué se prueba? Nos dice, hacemos referencia al objeto de prueba. ¿Sí? ¿Qué se prueba? ¿Cuál es el objeto de prueba? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Y aquí en la doctrina, como en casi todo, nos encontramos también con distintas corrientes del pensamiento jurídico. ¿Qué se prueba? La pregunta de Eduardo Couture y nos dice, hace referencia al objeto de prueba. Cito la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. En el artículo 14, párrafo 1, se establece, son objeto de prueba los hechos. Se equivocó el legislador nuevamente, ya se había equivocado en 1996, pero como copió en una buena parte la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, copió los errores también y nos dijo, son objeto de prueba los hechos controvertibles. No, son objeto de prueba los hechos controvertidos. Sí, lo controvertible es lo que se puede controvertir a futuro o en el presente, pero no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es aportar pruebas para demostrar la verdad sobre los hechos controvertidos. Y aquí una gran mentira, no sé por qué ha prevalecido en muchas leyes procesales, vamos a verlo también más adelante, no son objeto de prueba el derecho. Sí, debería de decir, no es objeto de prueba el derecho. No es cierto, es un error, lo vamos a ver también más adelante. No son objeto de prueba los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Evidentemente, los hechos reconocidos no requieren prueba. ¿Por qué? Porque no están controvertidos. Han sido reconocidos, han sido aceptados por el demandado, por tanto, no se requiere prueba. Pero luego en el párrafo 2, tenemos el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Y en estos 2 párrafos encontramos 2 tendencias jurídicas opuestas, 2 tendencias jurídicas diferentes.
Una sostiene que son objeto de prueba los hechos y la otra niega que los hechos sean objeto de prueba. Nos dice son objeto de prueba las afirmaciones sobre hechos. Sí, para mí lo correcto es lo que establece la tendencia de que el objeto de prueba son los hechos controvertidos. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? ¿Cómo sucedieron los hechos? Para poder determinar a quién le asiste la razón, al actor o al demandado, o quizá al tercero interesado. Nada más que en nuestra materia, para mí, el tercero interesado es coadyuvante del demandado o responsable, en tanto que el tercero coadyuvante es coadyuvante del actor o coadyuvante del tercero interesado. El papel de coadyuvante en nuestra materia solo la puede asumir el candidato. El candidato puede ser coadyuvante de su partido político con independencia de que el partido político sea actor o sea tercero interesado. Bien, he querido citar primero esta disposición. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral tenemos lo mismo, salvo el número del artículo. En lugar del 14 lo convirtieron, era 15, ahora lo convirtieron en 14. Y en el 14 de la ley nueva se reproduce lo que estaba en el 15 y al revés. En el 15 se reproduce lo que estaba en el 14. Bueno, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Quise traer la transcripción de las dos disposiciones, de los dos ordenamientos jurídicos, bajo la reserva de que la nueva ley pudiera ser declarada constitucional y en consecuencia reasumir vigencia. Si es declarada constitucional y reasume vigencia, que ustedes sepan en dónde está lo que estamos explicando. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina, como pienso que va a suceder, que la Ley General de los Medios de Impugnación de marzo de 2023 es inconstitucional, reasumirá la vigencia, la abrogada, entre comillas, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de acuerdo a la teoría de la reviviscencia a que alude la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que ya estaba muerto, perdón por la expresión, revive y vuelve a regir. La teoría de la reviviscencia. La ley abrogada recobra vigencia y, por tanto, vuelve a ser vinculatoria para los interesados. Por eso es la cita, no es nada más para llenar más espacios en la presentación, sino para que tengan presente las dos disposiciones y no nos equivoquemos al momento de hacer la aplicación correspondiente. En este momento, ante el tribunal, se está aplicando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para aquellas impugnaciones que se promovieron antes del 2 de marzo y las que se promovieron después del 27 de marzo, que es cuando surtió efecto la notificación del acuerdo suspensorio de vigencia de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Bien, aquí la cita de lo que les decía es mentira lo que se establece en la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que el derecho no es objeto de prueba. No, sí, el derecho es objeto de prueba y me interesa sobre todo hacer esta aclaración porque
tenemos el tema de elecciones por usos y costumbres. Y vean cómo el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia procesal electoral, por eso también la importancia de la cita de este artículo, el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece: solo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho. Sí, pésima redacción, pero bueno, así está. Desde el momento en que se usa la palabra solo, parece que se excluye lo demás. Solo los hechos estarán sujetos a prueba, pero no es cierto. A continuación, el legislador estableció: son objeto de prueba los usos o costumbres en que se funde no el derecho. El derecho son los usos y costumbres en que se funde la pretensión. Mi pretensión la sustento en el derecho consuetudinario, ahora denominado derecho, sistemas normativos internos. Lo correcto es hablar de derecho consuetudinario. Así se ha elaborado la doctrina, así está en todos los libros y en las leyes. Hablar de sistema normativo interno para mí es equivocado. Para mí, nadie, ninguna comunidad se rige por sistemas normativos externos. Creo que sería una locura. ¿Cuál es el sistema normativo interno de los Estados Unidos mexicanos? Está en el artículo 133 de la Constitución. Es la Constitución como ley suprema, las leyes emanadas del Congreso de la Unión y los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano por conducto del presidente de la República con aprobación de la Cámara de Senadores. Ese es el sistema normativo interno. ¿Nos vamos a regir por un sistema normativo externo? Obviamente no. Aunque los tratados internacionales son internacionales, desde el momento en que suscribimos el tratado, lo hacemos parte de nuestro derecho interno, del derecho mexicano. Creo que esto se entiende con facilidad. Si leemos un librito, lo digo con todo respeto, es por su tamaño, por su volumen, no por otra razón, de Hans Kelsen, El Tratado y el Contrato. Un libro brevísimo en donde nos explica Kelsen, contrato y tratado son lo mismo. Son acuerdos de voluntades creadores de normas jurídicas. En el contrato, los que contratan crean normas jurídicas para sí, para los contratantes. En el tratado, los sujetos de derecho internacional, no solo los estados, sino todos los sujetos de derecho internacional, celebran un convenio, establecen las normas de ese convenio y es lo que conocemos como tratado, que obliga a todos los que convinieron, a todos los que suscribieron ese tratado. Bueno, aquí en el texto legal ya está claro que los usos y costumbres son objeto de prueba. En esto hemos incurrido en omisión en el Tribunal Electoral. Nunca, de manera excepcional, hemos pedido la prueba de la costumbre electoral para resolver un conflicto entre los sujetos participantes de la elección consuetudinaria. Muy rara vez hemos recurrido a la demostración en qué consisten esos usos y costumbres electorales. Casi siempre partimos de la base de que lo que nos narran es cierto, aceptamos la narrativa si no es controvertida y damos por hecho
que lo invocado por el actor fundamentalmente, más que por la autoridad, es el uso o costumbre electoral del lugar en donde se suscitó la controversia. Por otra parte, el artículo 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que el tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado, cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero. En otras palabras, el derecho extranjero es objeto de prueba. En el párrafo segundo de este artículo 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles se establece: para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que consideren necesarias o que ofrezcan las partes. Vean, diligencias probatorias del derecho extranjero. Pero además, el propio legislador nos ha dicho, para informarse el Tribunal del Conocimiento sobre la existencia, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, puede solicitar la información al Servicio Exterior Mexicano. Pero no solo esto. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Vamos a la otra. Esto es repetitivo en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Vean lo que tenemos. Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del derecho extranjero. Fue adoptada por la Organización de Estados Americanos en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 8 de mayo de 1979. Hace más de 40 años. Y nosotros en una ley de 1996 decimos que el derecho no es objeto de prueba. Esta convención fue suscrita por México el 3 de agosto de 1982, aprobada por la Cámara de Senadores por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1983, hace más de 40 años, y publicada la convención en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1983. También hace, bueno, todavía no cumple los 40 años, pero los cumplen la próxima semana, 29 de abril o dentro de 2 semanas, 29 de abril. 40 años de vigencia. Y en las escuelas y facultades de Derecho nos siguen enseñando que el derecho no es objeto de prueba. Vamos a la diapositiva siguiente, Alejandro. Cuando yo digo que el derecho es objeto de prueba, señalo los usos, costumbre, jurisprudencia y derecho extranjero. Porque usos y costumbre no son lo mismo. La costumbre es generalidad. El uso es particularidad. Estamos seguramente inmersos en el sistema de usos bancarios. Si celebramos un contrato con un banco, el banco tiene determinados usos que son vinculantes. Si nos entregan un estado de cuenta y no revisamos dentro de un periodo determinado, breve,
y no hacemos observaciones, por uso bancario se tiene por aceptado como correcto ese estado de cuenta que nos dieron y por tanto es vinculatorio jurídicamente. Y muchas leyes hacen referencia a los usos. En materia civil, el artículo 1796 del Código Civil Federal establece que los contratos, desde que se perfeccionan, obligan no solo a lo expresamente pactado, sino a las consecuencias que sean conforme a su naturaleza, al uso y a la buena fe. Si en materia contractual estamos tomando al uso como una fuente de obligaciones, usos entre determinados contratantes, de tal manera que los usos se deben demostrar para que sean vinculantes si estamos en un juicio. La costumbre se tiene que demostrar. En la jurisprudencia francesa se exigía que la costumbre se demostrara que era tan antigua que no se sabía cuándo había surgido. En jurisprudencia más reciente se aceptó que la costumbre se demostrara que tenía una vigencia de cuando menos 20 años. Nosotros no hemos pedido la acreditación de la vigencia de la costumbre por determinado tiempo y hemos cometido el error, lo asumo en lo que me corresponda, hemos cometido el error de cambiar el sistema electoral de partidos políticos por usos y costumbres. ¿Cuál costumbre si se ha regido por el sistema de partidos políticos? El primer error lo cometimos en Cherán, Michoacán. Sí, no puede ser que una costumbre que no exista, porque las elecciones eran por el sistema de partidos políticos, se venga a imponer para derogar el sistema formal de elecciones por partidos políticos. Pero en fin, es un ejemplo también. La jurisprudencia, tenemos que demostrar que existe. Para poder demostrar que existe, debemos citar el rubro, debemos citar el contenido de la tesis, debemos citar la fuente, en dónde se emitió, la naturaleza de esa tesis, la publicación, en dónde está publicada y ahora incluso cuál es el dato de su registro digital. Si no aportamos estos datos, la jurisprudencia pudiera no ser aplicada. Al aportar todos estos datos estamos demostrando que sí existe. Y tenemos además que argumentar por qué es aplicable al caso concreto. Y del derecho extranjero, pues ya leímos la convención y de acuerdo al tratado de los tratados de Viena, no importa la denominación que el tratado tenga. Tratado es todo acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional que vincula a quienes lo suscriben. ¿Alguna pregunta, comentario u observación hasta esta parte? Yo, doctor. ¿No? Gracias. Sí. Comentaba usted que los usos y la costumbre se tienen que probar. Sí. Pero también comentaba de que simplemente el tribunal o el juzgador pide un informe y se basa exclusivamente en ese informe. Eso pudiera combatirse porque no se cumple en estricto la aplicación de la ley que usted acaba de mencionar. Eso es todo. Y en cuanto al derecho extranjero, también comentaba usted que el juzgador podrá o puede solicitar el informe
respecto de hechos que está juzgando para encontrar la verdad. ¿Esa es una facultad discrecional del juez o lo debo entender como es obligatorio, doctor? No, es facultad del juez efectivamente, pero como leíamos en los artículos 86 y 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, las partes tienen derecho de ofrecer. Y en el momento en que las partes ofrecen, es un deber del tribunal aceptar o rechazar de manera fundada y motivada. Sí, en nuestra materia, la aplicación del derecho extranjero todavía no se ha presentado. Pero ahora que tenemos acciones afirmativas en beneficio de migrantes, ahora que si se declara la constitucionalidad de la nueva legislación, puede la Secretaría de Relaciones Exteriores recibir votos y acreditar al elector solo con pasaporte, o bien que los candidatos quieran ir al extranjero, iba a decir a Estados Unidos, porque es en donde hay mayor número de mexicanos, a hacer propaganda electoral, quizá nos encontremos con problemas de aplicación de la norma, porque la norma mexicana no se podrá aplicar en territorio norteamericano o de cualquier otro país. Y entonces quizá tengamos que conocer la legislación electoral, ya no del país, porque hablando de Estados Unidos, el derecho electoral es federal. Y habrá que atender la legislación de cada estado. En Estados Unidos no hay, como en el caso nuestro, un instituto electoral nacional, sino órganos electorales que son de cada entidad federativa, y por eso el colegio electoral elector de presidente, que integran los órganos locales calificadores de la elección. Sí, no sé hasta dónde vayamos a entrar al tema del conocimiento del derecho extranjero para resolver temas electorales nuestros. Y en materia de usos y costumbres electorales en comunidades indígenas, hemos tenido casos también de controversia. Cuando yo era magistrado se presentó un caso no de elección de integrantes de ayuntamiento, sino de representante de la comunidad indígena ante el ayuntamiento municipal. Y eran dos comunidades que peleaban el derecho de elegir al representante. Y entonces investigar cómo era la costumbre, que si no mal recuerdo, no llegamos al conocimiento. Al final de cuentas, para vergüenza nuestra, se dio participación incluso al sacerdote de la población para que nos dijera, en su opinión, cuáles eran esos usos y costumbres electorales, además de haberle encargado a la Universidad del Estado el estudio antropológico correspondiente y al Instituto Electoral del Estado y al Tribunal del Estado. En fin, fue un caso sumamente controvertido en donde para mí la sentencia que dictamos, mala sentencia, quedó incumplida. No se pudo cumplir. Pero los temas de prueba de usos y costumbres electorales creo que se van a presentar todavía más a futuro, ahora que tenemos la acción afirmativa en beneficio no solo de pueblos originarios, sino de afrodescendientes. No sé si se presenten conflictos en algunos municipios, en algunas comunidades. ¿Y a quién le daremos preferencia? ¿Al pueblo originario o a los que se ostentan como afrodescendientes que son del mismo pueblo originario? Estoy inventando el problema. Sí, me lo estoy imaginando, pero creo que puede suceder en elecciones futuras no tan lejanas. Y tendremos que recurrir a la prueba de la costumbre electoral. Discúlpeme, son las 6 de la tarde con 1 minuto y hay otras actividades. Dejaré esta sesión hasta hoy y continuamos el próximo lunes.
Gracias, tengan doctor. buena Buena tarde. tarde. Gracias, Gracias a doctor. Hasta ustedes. luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, muy amables. Hasta luego. Gracias. Gracias, Alejandro. Por nada, doctor. Buenas Ya noches. podemos, Aquí estamos. ya podemos dar por concluida la sesión. Ok. Y hoy